Muy bien, buscamos en el libro de Génesis, capítulo 17. Y gracias al Señor, ¿verdad? Como realizamos las exposiciones en las tardes que se basa en el pasaje de memorización. Entonces tenemos la oportunidad, ¿verdad? Durante la semana de estar meditando en eso, de estar estudiando el pasaje, para luego también venir el domingo y ser también nuevamente alimentados en su palabra. Entonces vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Génesis 17, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Señor, añada bendición a su palabra. El Dios Todopoderoso. Eso es como he titulado el sermón en esta tarde, esta pequeña meditación. Ahora es en el versículo 1, donde él dice: Yo soy el Dios Todopoderoso. Creo que es una palabra que muchos aquí, tal vez en diferentes contextos, la escuchábamos muchas veces. Y también en algunos contextos se da como, ¿verdad? Como que quieren utilizar palabras hebreas, ¿verdad? Como para sonar un poco más bíblico, o como para darle mayor como énfasis a cuando hablan, por ejemplo, en este caso, refiriéndose a Dios. Y en vez de decir el Dios Todopoderoso, como se traduciría, dicen el Shaddai, que es la palabra que ahí está escrita. Pero así es como Dios, en este momento vemos y vamos a un momento a estudiar, como Dios se le reveló, en este caso al patriarca Abraham. Y también vamos a ver entonces por qué es que Dios debe recordarle esto a Abraham. Que a través de lo que él ya le había prometido, en la vida del patriarca vamos a ver, y que muchas veces ocurre con nosotros, es esa falta de fe a la palabra de Dios. Por eso él tiene que recordarle con quién era que él estaba conversando. Era el Dios Todopoderoso, para el cual no existe nada imposible. Ahora, esto significa ser poderoso y sirve para indicar a Dios, el poseedor de toda potencia en el cielo y en la tierra. Eso es lo que esa palabra todopoderoso o el Shaddai, también se podría decir omnipotente, significa. ¿Quién es Dios? Esa es la pregunta que muchas veces las personas a través de las edades han querido contestar o responder. ¿Quién es Dios o qué es Dios? Ahora, nosotros al ir a la Escritura es donde podemos tener la revelación de Él. Que si nosotros nos ponemos, como algunos realizan, ¿verdad? Esa manera de filosofar o empezar a razonar acerca de quién es Dios, pueden venir muchas ideas, pero ideas que no son conforme a la verdad revelada. Y más en una vida que está manchada por el pecado. Tener nuestra conciencia, nuestro ser, con ese remanente de pecado, no podríamos conocerle a Él. Tendríamos ideas equivocadas acerca de Dios, pero Él se ha revelado en su palabra. Por eso es un estudio que realmente nosotros deberíamos realizar.
el estudio acerca de Dios. Cuando hablamos acerca de Dios, recordemos que estamos hablando del Dios Trino, el Dios único y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando aquí se nos dice que Él es el Dios todopoderoso, estamos diciendo que el Hijo es todopoderoso, que el Espíritu Santo es todopoderoso y que el Padre es todopoderoso. Entonces estamos hablando de este único Dios, pero que se ha revelado y nosotros lo conocemos así, ahora en tres personas. Y ellos conforman entonces al Dios verdadero. ¿Cuál es nuestra respuesta a esta pregunta? ¿Quién es Dios? Nuestro anhelo, al ser una iglesia bíblica, que así es como queremos llamarnos, una iglesia sana, es ir a la Escritura y contestar con la Escritura. ¿Quién es Dios? Porque muchas veces la respuesta a esto las personas pueden darla basado en sus sentimientos o en sus emociones o en una experiencia que ellos afirman tener con Dios, entonces lo describen de esa manera. Pero nosotros debemos usar la palabra del Señor para hablar fielmente de quién es Dios. Y muchas veces la respuesta a esa pregunta a las personas no les va a agradar. Porque su concepto de Dios, cuando se pesa con la verdad de la palabra, vemos que es muy distinto. Pero nosotros debemos conocerle más a Él profundamente. Para que de esa manera entonces, al conocerle más, nuestra fe va a aumentar. Pero un conocimiento superficial acerca de Dios nos va a hacer tambalear en muchas circunstancias. Nuestra fe puede verse debilitada. Pero al saber que Él es el Señor, como se le reveló a Abraham, para el cual no hay nada imposible, ¿habrá algo entonces de lo que usted pueda desconfiar acerca de Él? De las promesas que Él ha dado en su palabra, de lo que Él ha prometido a través de Cristo para su pueblo. ¿Habrá algo entonces que Él no vaya a cumplir? Si nosotros lo dudamos, entonces esto, como Él se ha revelado como el Todopoderoso, estaríamos dudando de eso. Y de que habrá algo entonces que Él no pueda hacer. Pero al conocerle, nuestra fe y nuestra esperanza y confianza puede estar firme. Que el Señor todo lo que ha prometido lo va a cumplir. En su momento y a su tiempo. Pero nuestra fe entonces, al conocerle más a Él, es donde va a aumentar. Ahora, para entender un poquito por qué entonces Dios, ¿verdad?, le recuerda al patriarca Abraham eso, tenemos que ver entonces el contexto de la vida de Abraham. Por ejemplo, en Génesis 12, que es cuando Dios se le presenta a él. En Génesis 12, cuando Dios lo llama, dice en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces aquí vemos ya el primer momento en que Dios le hace esta promesa a Abraham. Vemos que Él lo llama de este lugar donde él era, luego se nos revela la palabra, era un idólatra. Pero luego él llega a conocer al Dios verdadero. Pero desde aquí ya Dios entonces le da una promesa de darle una tierra y también concederle una nación. Pero también está esa promesa que a través de su simiente, de su descendencia, iban a ser benditas las naciones. Y esto es entonces lo que él estaba escuchando, la promesa que Dios le estaba dando y en lo cual él debía entonces creer. Ahora, cuando seguimos leyendo en Génesis 15, se da la promesa que Dios le hace a Abraham acerca de un hijo. Entonces ya ahora Dios le especifica a él. En el versículo, leamos el versículo 1, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Y ahora él le dice, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Y versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y versículo 6, y creyó a Jehová,
y le fue contado por justicia. Entonces vemos que Dios nuevamente reitera esa promesa. Ahora le aclara que no va a ser como él pensaba, ¿verdad? Abraham se volvía a ver que ya estaba avanzado de edad y dice, aún no tengo prole. ¿Cómo será entonces que voy a tener que de mí va a salir una nación? Entonces le dice, ¿será que de mi mayordomo, de ahí va a venir mi heredero? Y Dios le dice, no, Abraham, va a ser un hijo suyo. Pero ahí es donde debemos ver si él estaba confiando en el Dios Todopoderoso. Por eso es que así es como luego en el capítulo 17 Dios se le revela. Y en el versículo 16, perdón, en el capítulo 16, vemos que Abraham nuevamente se adelanta a lo que Dios le había prometido. No lo vamos a leer, pero es el relato cuando él toma a la sierva de Sara para tener un hijo, creyendo que así iba a ser la manera. Nuevamente, ¿qué es que estaba demostrando él? Esa falta de fe en la promesa de Dios. Y sí, ella tiene a su hijo Ismael, pero Dios le vuelve a recordar, no es con Ismael. Ahora, lo que tenemos que ver, en el versículo 1 nos dice, era Abraham de edad de 99 años. Pero vean que en el versículo 16, Génesis 16 dice, era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. A los 75 años recibió la promesa. Ahora él llega a los 86 años y sigue dudando. ¿Y qué hace? Toma a esta mujer. Pero ahora transcurren de los 86 hasta los 99. Y Dios se le aparece nuevamente para decirle, yo voy a cumplir mi promesa. Ahora casi de 100 años. Y ahí es donde Dios se le aparece y le dice, yo soy todopoderoso, Abraham. No dude de que yo lo voy a cumplir como se lo he indicado. Ahora, ¿cuál hubiera sido nuestra postura en ese lugar? En lugar de Abraham, ¿verdad? También. Porque vemos aquí cómo Dios quiso revelar la falta de fe de él, ¿verdad? Nos muestra que era un hombre que aún, ¿verdad? Tenía ese remanente de pecado, aunque vemos que ya aquí Abraham ya había sido justificado, que dice, creyó a Dios y fue contado por justicia, es lo que nos dice la palabra. Entonces él era un creyente, pero vemos que aún, viendo las cosas, la realidad que tenía su esposa ya, que nos dice la palabra, que le había, ya no tenía, ¿verdad? No era fecunda, no era fértil en este caso para quedar embarazada. Y él también ya a la edad de casi 100 años decía, esto no va a ocurrir. Pero vemos lo que Dios luego le iba a llevar a mostrarle, el poder de él. Y por eso es entonces que Dios aquí, entendiendo ese contexto, le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y por eso le dice Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, esto no está hablando de una vida realmente intachable, sin pecado. Porque como hemos visto, aquí estaba mostrando su debilidad y su falta de fe, su incredulidad. Era lo que estaba mostrando. Pero cuando Dios le llama a vivir así, de una vida, anda delante de mí. Bueno, en primer lugar debemos reconocer que así es como Dios nos llama a nosotros, a su pueblo. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Delante del Señor. ¿Y eso qué implica? De acuerdo a lo que Él nos ha mandado en su palabra. En este caso, Dios le había dicho a Abraham lo que él iba a hacer. Entonces él debía vivir esperando lo que Dios le había prometido. Ahora, nosotros tenemos la revelación más plena de la Escritura. Y Dios nos ha dicho cómo debemos vivir. Entonces, ¿cómo debemos andar? Delante de Él según sus mandamientos. Eso habla de una vida íntegra. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Una vida que se ajusta a sus mandamientos. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque sabemos que Él es el Dios Todopoderoso, en lo que Él nos ha ordenado. ¿Quién es más sabio para saber cómo debemos vivir, nosotros o Dios? ¿Cómo debo yo conducirme en mi vida? ¿Soy más sabio yo que Dios? Por supuesto que no. Nosotros somos criaturas finitas que no entendemos la mente de Dios, pero Él nos ha trazado el camino. Por eso entonces nosotros debemos ser fieles en obedecer sus mandamientos. Y a eso es a lo que Él se refiere. Porque vemos que Él, si lo entendemos, si se trata de que fuera a ganar la justicia ante Dios por vivir perfecto, no lo iba a lograr. Ya aquí estaba fallando. Y vemos que cuando Dios lo llama, era un idólatra también. Pero entonces es una vida luego que ha sido transformada. Eso es lo que debemos entender. Ninguno de nosotros debe estar confiando en su propia justicia para obtener el favor de Dios.
Dios le iba a cumplir la promesa, pero por causa de quién era él. No por causa de la fe de Abraham y no por causa de la vida de Abraham, sino por quién era Dios, el Dios Todopoderoso. Y sabemos, y vamos a ver en un momento, que esa promesa, cuando Dios se la cumple, hasta el día de hoy, hermanos, nos ha bendecido a nosotros. Porque ese era Cristo, la promesa que Dios le había dado. Quien iba a venir, esa simiente, y dice, en el cual serán benditas todas las naciones de la tierra. Hoy en todo lugar, de todo linaje, de toda lengua, es lo que Dios ha prometido, donde Él va a sacar a su pueblo. Y somos bendecidos porque Dios cumplió esta promesa que le hizo a Abraham. Y la trajo cuando fue el tiempo que Él había determinado. Ahora, ¿qué nos enseña aquí también la palabra? En el versículo 3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En los capítulos anteriores, del 12 al 16, cuando hacemos la lectura vemos que había un cuestionamiento cuando a Dios le daba las promesas. Podríamos ver que de cierta manera Abraham llegaba a cuestionarle, como cuando le dijo, no tengo prole, será este siervo mío, el Damaseno. Pero vemos que aquí, cuando a los 99 años, cuando Dios le recuerda lo que va a hacer, la respuesta de él fue diferente. Se postró. Esto nos habla de una humildad y sumisión y adoración a Dios. Al recordar quién es Él y lo que Dios le estaba exigiendo, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Quién somos nosotros para cuestionar a Dios? Nadie. Jeremías 32, 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuál es entonces nuestro entendimiento acerca de esto de Dios? Quiero que leamos en el libro de Job, en el capítulo 9. Job 9, versículo 4 dice, este es Job hablando y dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Y el versículo 10 dice, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. Al entender entonces, como les digo, esa revelación de quién es Dios, cómo nosotros entonces podemos llegar, en vez de tener una actitud de adoración y de sumisión ante Él, más bien llegar a cuestionar la palabra del Señor. Tristemente eso es lo que hace el ser humano. Cuando es dejado a su pecado, el hombre llega a cuestionar la verdad de Dios. Y a cuestionar y despreciar a Dios, ¿qué hace? Se entrega a sus deseos y a sus pasiones. Que todo lo que le va a conducir es un día a enfrentar a este Dios. La Biblia dice que en su mano está el hálito de cada ser viviente. El Dios Todopoderoso, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, fácilmente podría quitarnos la vida. Todos y a todos aquellos que hoy viven rebelándose en contra de Él, creyendo que son los propios dueños de su vida y que pueden determinar cuándo van a morir o qué es lo que van a hacer. Pero al conocer a ese Dios, ahí es donde nosotros nos lleva a humillarnos. A decir, si no es por la gracia de Él que me llevó a conocerle, hoy también yo sería uno de esos, que me rebelaría en contra de Él y estaría a la expectativa nada más de enfrentar a este Dios todopoderoso. Pero eso tristemente es lo que le ocurrirá un día a muchos, a los que hoy viven de esa manera. Por eso Isaías nos dice en Isaías 40, 18 y en Isaías 40, 25, dice, ¿a qué pues, si esto es lo que Dios, como Él se ha revelado, Él dice, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿Qué imagen haréis de mí? Dice el Santo. También Éxodo 5:2 nos habla de cuando Moisés llega delante de Faraón y le dice que Dios le ordena que deje salir a su pueblo. La pregunta de Faraón o la respuesta fue esta pregunta: ¿quién es Jehová? Dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y para que deje ir a Israel?
Y él dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y aquí vemos la soberbia del hombre. Ahora, luego tenemos nosotros, al seguir leyendo en el libro de Éxodo, lo que Dios iba a hacer. Porque después este hombre sí llegó a conocer quién era el Dios, que no era esos dioses falsos que ellos adoraban en Egipto, sino el Dios que gobernaba en toda su creación. Y lo mostró al traer cada plaga y cada juicio que Dios hizo sobre esa nación. Pero eso es lo que nos demuestra entonces cómo Dios puede llegar a tratar con el corazón de muchos, al negarse, reconocerle a Él. Hoy lo que el Señor pide de nosotros entonces es que si debemos de alabarnos en algo, dice Jeremías 9:24, sería en eso, en conocerle a Él, en alabarle, en entenderle a Él, conocer que Él es Jehová. Ahora, ¿eso es algo que el ser humano puede lograr? Realmente no. Es una obra soberana de Dios, que llega al corazón de cada hombre y cada mujer, aún al corazón de niños y de jóvenes y de ancianos, llegar a conocer al Dios Todopoderoso y alabarse y decir, eso es lo que hoy sé acerca de Dios. Para Él no hay ninguna cosa imposible. Ahora, hermanos, esto nosotros lo podríamos aplicar a la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son aquellas situaciones por las cuales hoy yo estoy orando? Aquello que aflige hoy a mi vida. ¿Será que Dios retarda su promesa como Abraham lo consideraba y que no iba a cumplirlo? Ahora, lo que Dios nos promete es que cuando es conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Pero lo que debemos nosotros tener es esa confianza en que Él sí, Él es todopoderoso. Y si en este momento Él no ha traído la respuesta es porque Él es soberano. Y yo no puedo cuestionarle a Él lo que Él, como Él ha determinado que ocurran las cosas. Pero entonces, ¿qué nos debe llevar esto? A seguir confiando y descansando en Él. Nuestra incredulidad viene cuando empezamos a apartar nuestra mirada de quién es Dios. Y empezamos a ver entonces las situaciones o cosas que nos rodean. Y empezamos a caer en la angustia, en la desesperación. Pero la palabra nos dice que no debemos estar en ansiosa inquietud, sino reposar y confiar en Él. Pregunta entonces que debemos hacer y evaluarnos es esa. ¿He conocido a Jehová a través de Jesucristo para descansar hoy solamente en Él? ¿O mi concepto de Dios es según lo que es conforme a mi voluntad, mi pensamiento y lo que el mundo dice? ¿Podremos nosotros llegar a tener esa fe que Dios nos demanda para confiar plenamente en Él? Recordemos que uno de los frutos del Espíritu es fe. Eso es lo que va a haber en el creyente. Buena fe, el momento de que hemos creído en Él, pero esa fe debe ir aumentando conforme nosotros avancemos en nuestro caminar cristiano. Para de esa manera seguir confiando más en el Señor. Así lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses 3 y versículo 12 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo, por ver si logro asir o tomar, por ver si logro tomar aquello, para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Y es cierto, nosotros hoy no hemos llegado todavía. No somos perfectos, como lo dice el apóstol, pero vamos en ese camino en el cual el Señor nos va transformando, conforme a la imagen de Cristo. Ese es nuestro anhelo y eso es lo que hoy podemos dar gracias al Señor. Pero vean que ahora en el versículo 15, ahí mismo en el capítulo 3, Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, por un lado él dice, aún no hemos llegado, no somos perfectos. Pero dice, pero los que ya lo somos, en Cristo, hermano, ese es el punto. Los discípulos le oraron a Él, o le clamaron a Él, y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ahora la pregunta es, ¿cuántas de nuestras oraciones van en ese sentido al Señor? Señor, aumenta mi fe en ti, en tu palabra. Cuando leemos la Escritura, hermanos, nosotros debemos tener esa certeza. Esa es la palabra de Dios, la del Dios Todopoderoso, y no debemos dudar.
Cuando esa duda viene, entonces es donde debemos clamar, Señor, aumenta mi fe. Y esto es una oración conforme a su voluntad. Y sabemos que Él nos lo va a conceder. Y para que en medio de entonces cualquier circunstancia o adversidad podamos seguir descansando en Él. Cierto, esto es muy sencillo decirlo cuando las cosas están bien, ¿verdad? Es muy fácil tal vez ahora poder decirlo y decir amén a esto. Pero cuando llegue ese momento en el cual cada uno de nosotros deba demostrar la fe en el Señor, ¿verdad? En diferentes circunstancias que el Señor en su soberanía nos pueda conceder. Quiere el Señor sostenernos, entonces. Pero eso, hermanos, si hoy nosotros estamos descuidando su palabra, los medios de gracia que Él nos ha dejado, la oración, la comunión con los hermanos, el participar de la cena, que todas estas son las cosas con las cuales Él nos imparte esa gracia para crecer, puede ser que en ese momento nuestra fe se tambalee. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Bueno, lo leemos de Abraham y tenemos el apóstol Pedro también. En el momento en que debía demostrar su fidelidad al Señor, vemos que él dudó. Y a nosotros nada nos hace indicar que podamos estar exentos de eso. Pero hoy si la palabra nos muestra cómo ese hombre, ¿verdad? Abraham faltó a la fe. Pero así también nosotros reconocer, esa es la condición del hombre. Pero podemos ir a Cristo como creyentes y rogarle para tener la certeza que Él es todopoderoso. Eso es lo que debemos llevarnos en nuestra mente. Ese es el Dios que adoramos. Él puede hacer, como dice su palabra, todo lo que le plazca en el cielo y en la tierra. Y no hay nada que detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? Pero asimismo también, aquellos que hoy puedan estar sin conocerle a Él. La Biblia nos dice que Él es poderoso para salvar. Y así como Él mostró su poder al crear todas las cosas en un espacio de 6 días, con el poder de su palabra, así también la Biblia nos muestra el poder de Dios en el Evangelio para salvar a un pecador y hacerle una nueva criatura. Como habíamos visto anteriormente en la carta a Timoteo, cuando Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Para nosotros, muchos hombres podemos verlos y decir, qué corazón más duro. O qué hombre que está entregado a su pecado. Pero para Dios no es imposible salvar. Por eso, si usted hoy se ve en esa condición de pecado, crea que ese Dios le puede salvar. Amén. Y asimismo, sigamos clamando y orando al Señor por aquellos por los cuales usted constantemente ora para que el Señor le salve. Que sabemos, Él es soberano, Él puede hacerlo. Como aquel leproso que le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y eso es lo que Él puede hacer. Entonces oremos sin dudar de que Él, en su soberanía, Él es sabio, hermanos, y Él es bueno y justo. Y Él lo va a hacer conforme a su soberanía. Pero nosotros no debemos dudar de que Él lo puede hacer. Y sostenernos entonces en su palabra, confiando en Él. Y si esa es su condición hoy en esta tarde, no dude de que Dios le puede salvar. Pero clame a Él, como Abraham, humíllese ante Dios para que Él le conceda conocer a su Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a orar.